Y nosotros le vendemos la balanza económica de nosotros con Haití, sobre todo cuando el PLD salió al gobierno, estaba en los $1.200 millones. ¿2.200? 1.200. 1.200. Hoy está en 850. Sí, pues ha bajado significativamente. Significativamente. Y eso, así mismo como tú lo ves de negativo, así mismo familias dominicanas dejan de comer porque dependen de actividades económicas que se va a Haití. Tú tienes que, como Estado, saber qué tú quieres. Yo necesito, como Estado, 100 haitianos, por ejemplo, 100 personas para que me hagan este trabajo. Con esas 100 personas, tú dices un sinnúmero de cosas. Primero, tengo el control de quiénes son. Porque nosotros tenemos aquí cualquier número que tú puedas decidir, 2 millones de haitianos. Nosotros no sabemos quién es uno de ellos. No hay control. No hay control. Pero al tú no saber la cantidad, estamos elucubrando en la cantidad. Si tú vas a diseñar tu política agrícola, tú dices, el pueblo dominicano necesita arroz para 20 millones de personas. 10 dominicanos y 10 millones de turistas que vienen, que quizás van a comer arroz el 90%. Ejemplo. Pero tú no puedes decir que son 22. Con ese diseño que tú dices, yo voy a dar permiso para que me traigan 1 millón más de toneladas métricas de arroz. Si tú no tienes bien cuadrado lo que tú tienes, lo que tú necesitas, ¿dónde lo vas a tener? Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita. Señores, gracias a Dios y ustedes hemos llegado a 251,000 suscriptores con más de 48 millones de visitas. Hoy nos visita un gran amigo, colega, me siento orgulloso de tenerlo, es muy preparado, una persona muy comedida. Él, antes de emitir un juicio de valor, siempre tiene los argumentos, porque hoy en día, en la comunicación, lo que está pasando en la comunicación, señores, está fuera de control. Yo no estoy de acuerdo de una ley mordaza, porque para eso está la ley. O sea, la ley lo que tiene que tener régimen de consecuencia. Difamación. Y usted se llevó por difamación, bueno, métanlo preso, apliquen la ley. Pero eso de que establecer una ley también en el trasfondo para coartar los medios de comunicación. Pero hoy tenemos al amigo Elías Cornelio. Elías. Ariel Lara, primero darle las gracias por esta invitación. No puedo dejar de saludar a la productora Josefina Díaz, amiga nuestra. Y lo primero, felicitarte. Te lo decía fuera de cámara, el tema de lo que ustedes logran haciendo comunicación limpia. Yo que también estoy en los medios, que sé lo difícil que es eso y obtener una cantidad de views haciendo cosas que valen la pena. Realmente eso es importante y yo sé el esfuerzo que eso acarrea. Claro. Elías, muchas gracias, ¿verdad? Por la valoración. La misma valoración la tenemos nosotros de ti, un gran profesional. Elías, hay unos temas que han llamado la atención. Un ejemplo, Marco Rubio, quien hoy es secretario de Estado, siempre ha sido un defensor. Yo en ese sentido estoy alineado con él, porque él ha sido un defensor del derecho a la libertad de expresión. Él había cerrado una oficina que era supuestamente la oficina para controlar la desinformación y terminó siendo esa oficina, podemos decir, una institución que manipulaba los medios de comunicación. Aquí se han tratado de crear una institución, el INACON. Todo el mundo ha visto que, un ejemplo, cuando tú vas al artículo 1 de eso, lo primero que te habla de regular. Y yo entiendo que el Estado ni ninguna institución puede regular los medios. Pero me gustaría tu opinión acerca de esto primero. Sí, mira, la ley mordaza, como se le conoce en el ámbito público. ¿Qué yo decía cuando me puse a leer el anteproyecto? Yo pienso mucho en los equilibrios en la vida, en no ver las cosas como en blanco y negro y en buscar puntos medios donde la gente pueda comprenderse. Me preocupan varias cosas de esa ley. Primero, el INACON, que cuando te das cuenta está conformado por un director que va al Congreso y demás, y por un consejo. Pero los poderes que le da la ley a ese director son preocupantes. ¿Por qué? Porque primero, ese director puede censurar de manera puntual un programa sin ni siquiera tener que llamarte a ti, tener que pasar por un juez, tener que decirle a nadie. Está censurado Visión RDN. Te puede censurar un programa, te puede poner una multa, te puede cerrar el espacio 3 meses.
sin pasar por ningún estamento de justicia. Oye. Eso es lo que dice esa ley. Entonces eso es peligroso, y no solamente por la censura, porque suponte tú que ese director, que debe venir de los medios, porque es a tratar, tiene amigos en los medios, y hay 10 programas en los medios de comunicación. Él puede tener 9 amigos, y esos 9 amigos no van a ser censurados. Exactamente. Pero puede ser que uno sí sea censurado. Y también eso crea un desequilibrio, porque a ti te sacan 3 meses de los medios o te ponen una multa importante. Te cae. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas hay que hacerlo. Ahora también, y por eso digo los puntos medios, hay un tema en la comunicación, que fíjate que yo utilicé el término cuando te decía, de una comunicación limpia. Aquí tú no puedes y debes dejar de utilizar los medios para estar tratando la vida personal de la gente, porque ese amarillismo que se ha estado generando en los medios crea mucha dificultad. Yo siempre digo que tienes que tener cuidado porque tú tienes hijos, yo tengo hijos, mañana tus hijos van a ver un comentario que hicieron sobre ti. Y yo pongo este ejemplo. Hace un tiempo hubo unos muchachos, ¿te acuerdas con la joven que asesinaron en la zona franca? Que tomaron 2 amigos de ella y lo tuvieron preso durante 7 meses. Esos 2 muchachos que ahora lo liberaron porque no tenían nada que ver, hubo comunicadores que dijeron que vieron el video donde ellos arrastraban el cuerpo. El papá de uno de esos muchachos casi se muere de la presión, que su hijo era un asesino, que dijeron que un comunicador respetado dijo que vio el video donde él arrastraba el cuerpo. Hubo que internarlo y prácticamente llegó a estar en cuidados intensivos. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo una gente con la capacidad que tiene de acceder a los medios simplemente dice una cosa de esa magnitud? Ahora resulta que los muchachos no tenían nada que ver y que el responsable era otro, pero el daño que se le hizo a esos muchachos, dicen, nosotros tenemos, claro, ahí hay un daño legal y un daño comunicacional, pero dicen, ahora nosotros no conseguimos trabajo, nosotros tenemos todo en contra, perdimos nuestro trabajo, nuestra familia, porque hay gente que no saben que ellos lo descargaron y que no tienen nada que ver. Entonces, la comunicación es delicada, sobre todo, y yo creo que ahí es hacia donde deben ir los controles, no a la censura del que da esa información, mira, yo pienso tal cosa de este tema, sino el que aboga o el que está haciendo de la vida personal, de las diferentes personalidades, de las figuras, un ente de discusión pública. Porque hay un tema ahí también de trasfondo, Elías. Un ejemplo, aquí el Ministerio Público también suelta informaciones. Sí. Y tú sabes que un ejemplo, y no en defensa de los comunicadores, pero te estoy siendo objetivo. Un ejemplo, Elías Báez, a Elías Cornelio, un saludo al amigo Elías Báez, Elías, tu amigo también. Un ejemplo, llega del Ministerio Público una nota de prensa, que eso sucedía mucho, y sigue sucediendo. Un ejemplo, Operación Calamar, agarraron a tal y tal cosa, tal. Ellos están dando un punto de vista desde la Fiscalía. No es necesariamente el fallo de un juez. Exacto. Entonces, ¿cómo? Porque esto es una carga de responsabilidad de cada quien. Claro. Porque la Fiscalía había dicho una cosa en torno a ese tema. Y de ahí fue que sacaron la fuente. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque a veces es complicado. Tú dices, bueno, si es la Fiscalía del Distrito, el Ministerio Público, entonces es creíble. Y si el Ministerio Público entonces no es creíble, que no digo que lo sea, entonces el tema se complica. Sí, totalmente. Pero mira, ahí hay algún ejemplo. Yo te he visto a ti ser crítico de muchas cosas del gobierno y de los partidos. Sí. Pero yo nunca te he visto ir a lo personal de los funcionarios. No. A la preferencia sexual de un funcionario. No. O a temas como eso. Y tú has sido crítico consistente. De todos. De todos. PLD, Fuerza del Pueblo. Entonces yo creo que es ahí. O sea, tú puedes que ese funcionario hizo un proceso de compra que no es adecuado. Eso hay que ahora, decirlo. Que tú metiste en la vida de que ese funcionario tiene esta preferencia sexual. No, eso este funcionario es de esta religión. Este funcionario tiene un hijo fuera, un hijo... O sea, hasta ese punto es que yo creo que la comunicación debe llegar, y también a lo que se expresa. Aquí hay algunos espacios que generan morbosidad constante en cualquier horario. Entonces también está como el tema de las redes no limita, o el tema del acceso. Aquí hay programas al mediodía en televisión normal que dicen un sinnúmero de palabras que a veces tú dices, Dios mío, ¿cómo esto está a esta hora en eso? Y yo siempre digo, cónchale, yo tengo una hija pequeña
como y cualquier niño que puede prender el televisor porque no te dice que en ese horario, ¿no? Entonces, creo que algunas regulaciones, no llegar hasta el término de la censura y darle un poder a una persona peligroso para censurar a la comunicación, que es un segundo intento ya. Recordemos que la ley anterior, inclusive, te querían obligar a revelar tu fuente y todo ese tipo de cosas, que son peligrosas esos temas de cara a lo que es la comunicación. Y fíjate, inclusive, tú que tocaste a Marco Rubio de manera inicial, los mismos Estados Unidos están buscando la forma de que en los diferentes países, obviamente comenzando con ellos, no exista esa censura previa a la opinión de los comunicadores. Claro, porque un ejemplo, aquí queremos copiar, Elías, los Estados Unidos muchas cosas, pero lo que tenemos que ver que se hace sentir la ley no es de que operación fulano, no. Buscar pruebas y someter personas. Porque la cosa es la prueba. ¿Sabes que después de la reforma del 2010 antes era la íntima convicción del juez? Yo te llevaba y el juez decía, no, ahora es prueba, usted tiene que montar prueba. Y nosotros hemos visto esta vorágine de cosas. En los Estados Unidos, en la enmienda 1 de los Estados Unidos, habla primero de libertad de religión, libertad de prensa y libertad de expresión. Y también la libertad de reunión. Entonces, aquí no copian eso. Marco Rubio ha sido tajante con eso. ¿Tú crees que esto que los Estados Unidos en esta nueva administración están apostando a que no haya censura, esto puede caer también en República Dominicana? Con estos intentos de censura que han visto. Porque yo he criticado el PLD, pero critico de este gobierno algo. Cuando ellos eran oposición, venían aquí donde tú estás, fulano es ladrón, fulano es esto, y eso era libre expresión para ellos. Pero ahora tú criticas un proceso de compra y de una vez a ti te intiman. Sí, yo creo que primero, y más que como político, nosotros como dominicanos, yo creo que el orden de la pirámide de pensamiento debe ser primero como dominicanos. Nosotros como dominicanos debemos siempre tener nuestra voz cantante para que cosas como esas no puedan suceder. Tú no puedes censurar de manera previa a la opinión pública. Pero también esa línea delgada entre la crítica y tú generar un juicio de valor. Estoy de acuerdo contigo. O sea, yo puedo decir, y te voy a poner muchísimos ejemplos, uno que ha sido funcionario de gobierno, si un proceso de compra lo ganó una persona que ya ha ganado un proceso de compra, tú no puedes decir que simplemente el funcionario se lo asignó. Tú tienes que ver en qué condiciones. Porque aquí hay gente que en rubros puntuales solo participan ellos. Sí. Sí, van a ganar todos los procesos a lo que se sometan. Pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo también que no todo el mundo hace el ejercicio previo o lo que nosotros decimos hacer su tarea. Y aquí hay gente en medios que están opinando desinformando. Y eso es peligroso porque entonces se crean burbujas. Y cuando tú informas sin tener todo el conocimiento o haber investigado, tú estás creando o estás dando opiniones sin tener el detalle de ese tipo de cosas. Entonces eso es un poco peligroso. Y le hace mal a todos los comunicadores. Sí, porque a todos lo ponen en un mismo saco. Un mismo saco. Dicen los comunicadores. Los comunicadores. Sí. Y de ahí es que ellos tratan de hacer esa intentona de meter este tipo de leyes para entonces coartar lo que están haciendo un trabajo serio. Elías, nosotros vimos el caso del investigador Ángel Martínez, que es un caso público. Un apresamiento, se le acusa, según las acusaciones, de difamación. Por lo menos en el último caso de Valgavila Riverón, él lo sometió por difamación porque Ángel Martínez afirmó que él estaba relacionado con narcotraficantes. Eso es un tema que está ahí. Hemos visto que han llovido muchas demandas. ¿Cómo tú ves este caso de Ángel Martínez? Mira. Del investigador Ángel Martínez. Es un caso sui generis, primero. Tanto por desde donde Ángel Martínez hace sus pronunciamientos, que es fuera del país. Pero ahí voy con lo siguiente. Yo he visto varios de esos casos. ¿Cómo yo puedo decir, sin tener un juicio o elementos de prueba, porque vamos a decir, el juicio es uno y tú puedes tener elementos de prueba. ¿Cómo yo puedo decir que Juan o Pedro es narcotraficante?
Si no es que yo tengo una foto donde tú te estás dando dinero y tú estás pasando droga, ¿verdad? ¿Cómo yo emito ese juicio de que tú eres narcotraficante? Porque te va bien en un negocio, porque tú tienes un traje bonito. O sea, ¿cuáles son los elementos? Mañana, cuando esa persona, Juan, que dijeron que es narcotraficante, su hijo va y busca Juan Pérez, que es su papá. Fulano dice que Juan Pérez es narcotraficante. ¿Qué efecto puede tener eso en ese hijo? ¿O qué efecto puede ser para esa persona quitarse ese mote de encima? Porque es lo que yo digo. Crear una figura, crear un nombre, cuesta mucho. Mucho. Y que una persona en un minuto pueda decir, Juan Pérez esto, sin tener ningún tema, sin tener ninguna pago por eso, porque también el tema de la ley, que es de delito tecnológico realmente, donde se especifica el tema de difamación, ha sido muy lenta y a veces la gente ha dejado temas así, a veces por no desgastarse, 7, 8, 9 años para tener algún tipo de sentencia en ese sentido, pero eso no es culpa de la ley existe. Yo creo que ahí el aparato judicial tiene que operar con una mayor prontitud para que usted lo difamaron, se siente difamado, usted pueda ir inmediatamente a poner esa querella para difamación, y no con el miedo de que tú vas a durar un tiempo tan amplio para recibir una vuelta hacia atrás de algo que arregle tu nombre, porque al fin y al cabo, sobre todo en este tema, se dañan mucho a honras, y eso no se puede permitir. O sea, la honra de la gente debe estar por encima de cualquier cosa, sobre todo cuando son actos que están infundados. Claro, porque hay un tema también, los daños colaterales, porque tú no le estás haciendo daño a la persona. Quizá la persona diga, Ariel está hablando disparate, pero es lo que tú dices, ahí están los hijos, los hermanos. Y si usted no se ha demostrado algo, porque por eso yo tengo cuidado en los medios. Perdón que te interrumpa. Y como la sociedad a veces se hace eco de los señalamientos, y te voy a poner otro ejemplo. El ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, lo fueron a buscar en pantaloncillo en su casa. Pero no solamente lo fueron a buscar en pantaloncillo, yo recuerdo. Lo grabaron. De ahí se cogió el mote duerman con ropa, que ha sido una frase muy... Maltrataron a su familia, no lo dejaron ni siquiera buscar una ropa con 2 guardias. Y tú dices, bueno, en ese momento cualquiera decía, Dios mío, la gente señalaba donde Freddy se sentaba la gente. O él se podía suicidar también. Pero ahora dice un juez que él no tiene nada que ver con lo que pasó. O sea, el juez lo descargó totalmente. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que tú expusiste y que tú lo tildaste de ladrón ante la opinión pública? El peso que eso tiene sobre su nombre. Inclusive él hace unas declaraciones que hasta a mí me da pena cuando lo veo, porque cualquiera de nosotros puede verse en eso. Sí, él dice, nunca debieron comprometer mi nombre. Si lo hacen de la forma correcta, lo llevan. Es una persona, está ahí. Y nunca se quiso sustraer de un proceso, porque tú lo grabaste en pantaloncillo, lo fuiste a tocar a las 3 de la mañana. Todo ese tipo de cosas, tenemos que ser cuidadosos, porque la moral de la gente, esa persona, ya esa va a tener ese estigma, que va a ser difícil que la opinión pública se lo pueda quitar, y él mismo, su familia, sus familiares. Sí, porque mira los daños colaterales. Una gente puede suicidarse. Porque hay gente que cuida su honra y que sabe que no tenga una cosa y tú lo involucras en una cosa. Porque como tú dices, la carrera se barata en 10 segundos. Yo ahora mismo saco un tuit tuyo con una noticia falsa y hasta tu misma gente va a decir, es verdad que Elías hizo eso. Sí. Está el tema, un ejemplo de los familiares. Aquí se dicen cosas de mujeres que hacen, y si un marido de eso comete un feminicidio, un ejemplo que puede suceder, o un marido de eso va y va al canal para que tú le demuestres eso. Y la gente, y la gente le va cogiendo miedo a la cosa, porque un ejemplo, ya los padres de jóvenes que estudian comunicación tienen un requemor de que sus hijas estén en los medios, porque se le ponen motes, y se quiere decir que todas las jóvenes que están en televisión, de comunicación social, tal cosa. Mire, esa es la primera vez que se toca eso en el medio, eso que tú estás diciendo. Muy interesante. Te lo digo porque yo, con un compañero, me dijo, mi hija está estudiando comunicación, pero yo no quiero, yo quiero que ella lo deje. Yo dije, pero la comunicación, yo lo hago por hobby, pues yo soy de carrera ingeniero. Sí. Pero la comunicación es bella y una de las formas que tú tienes más de ayudar, porque la joven, una muchacha brillante, me dice, una muchacha joven, buena moza, mañana va a televisión y van a decir tal cosa. Y yo dije, oye, el estigma que tiene el dominicano, y eso es verdad. Sí. Elías, ¿cómo tú evalúas el gobierno?
Bueno, como todos los gobiernos tienen puntos positivos y puntos negativos. No todo lo que tú puedes decir de un gobierno es negativo. Y si tú así lo dices, entonces estarías haciendo un ejercicio no verdadero. Pero pienso que hay algo que el gobierno terminará con más puntos negativos que positivos. Y es el tema de que el gobierno no tiene planificación. Cuando tú no tienes planificación, eso te perturba en todos los ámbitos. Pues eso es como cuando tú, algo muy sencillo, tú ganas 50 mil pesos y tú tienes los gastos de tu casa. Y este mes tú llevaste los gastos a 80 y el mes que viene lo llevas a 90. Entonces todo eso va a tener un sinnúmero de daños que son preocupantes. Te voy a poner un ejemplo. El metro, la extensión del metro. Sí. Se viene ofreciendo desde el 2021. Y en cada uno de los discursos, 22, 23, si te das cuenta y lo ves, el presidente ha prometido que prontamente se estará poniendo en funcionamiento. Estamos en el 2025, ahora mismo no se tiene fecha de eso. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con planificación? El gobierno incrementó su gasto corriente de una manera que no puede sostenerlo. Tiene que tomar préstamos. Si tienes gastos, los puedes dividir en corriente y de capital. Si estás subiendo tu gasto corriente, tienes que quitarle el gasto de capital, que son obras. Sí. Le quitas dinero al gasto de capital porque no te planificaste lo suficiente para pagar nómina, para pagar un sinnúmero de cosas, como ha crecido la nómina del Estado. Entonces le quitas el dinero a las obras, a los hospitales, a las carreteras, al metro, a todo eso que tú le dejas de bienestar al pueblo dominicano. Entonces no hay planificación ninguna. Te lanzan muchos programas que tú entiendes que deberían ser positivos. Y sin ninguna planificación. Ejemplo, del campo al colmado. Se lanzó con todas las cosas y eso iba a abaratar los precios. Y la realidad es que ha subido tanto la canasta básica que en 5 o 6 años es la vez que, aún teniendo en cuenta lo que pasó en el 2002, estamos en el momento que más ha subido en menos tiempo la canasta básica, cuando se supone que ese programa, que ya no está funcionando prácticamente, iba a tener un efecto positivo. En realidad no hay una planificación del Estado y eso es preocupante porque te afecta a todo. Te afecta a todo, lamentablemente. La planificación te afecta a la producción económica, te afecta a la infraestructura, te afecta a la nómina, te afecta a lo que mismo que tiene que hacer el presidente. Y eso también te hace que el gobierno tenga que estar constantemente respondiendo y apagando fuegos. Si te fijas en muchas de las respuestas del gobierno que no son pensadas a mediano y largo plazo, sino que son apagando fuegos. Entonces, eso es peligroso para cualquier gobierno. El tema de Haití, con relación a República Dominicana y cómo evalúa el gobierno en este tema, que el tema migratorio siempre ha sido una bomba de tiempo en el país. Mira, yo he estado en la frontera en varias ocasiones. Yo inclusive hice un viaje en la frontera que entramos por Elías Piña y salimos por Dajabón. Entramos en la mañana y salimos en la tarde. Salimos por el Cibao. Lo primero que tenemos que estar muy pendientes es que la frontera es una puerta giratoria. Si por un lado tú devuelves 10 personas, por el otro lado van a entrar 15. Entonces, cuando tú sabes eso, junto con las condiciones en las que está el pueblo haitiano, tú lo primero que debes de pensar es, esa gente no van a dejar de intentar cruzar. Eso es lo primero. El Partido de la Liberación Dominicana, del que yo soy miembro de su comité político, estableció una visión de eso y creo que es muy, muy sensata. Primero, y con cuestión de lógica, ¿cómo tú tienes un pueblo, el más pobre del mundo, de este lado del planeta, sobre todo del continente americano, con la mayor cantidad de enfermedades, sin sistema, sin institucionalidad, y tú le pones aranceles del 10%? El PLD pidió que dentro de la gestión diplomática se pensara en ese tema. Haití no puede cargar nada. Esa es la realidad. Segundo, tener en cuenta que Haití es nuestro segundo socio comercial. Y nosotros le vendemos la balanza económica de nosotros con Haití, sobre todo cuando el PLD salió del gobierno, estaba en los $1.200 millones. ¿2.200? 1.200. 1.200. Hoy están en 850. Sí, pues ha bajado significativamente. Significativamente. Y eso, así mismo como tú lo ves de negativo, así mismo familias dominicanas dejan de comer porque dependen de actividades económicas que se va a Haití. Tú tienes que, como Estado, saber qué tú quieres. Yo necesito, como Estado, 100 haitianos, por ejemplo. 100 personas para que me hagan este trabajo. Con esas 100 personas, tú dices un sinnúmero de cosas. Primero, tengo el control de quiénes son.
Porque nosotros tenemos aquí cualquier número que tú puedas decidir, 2 millones de haitianos. Nosotros no sabemos quién es uno de ellos. No hay control. No hay control. Pero al tú no saber la cantidad, estamos elucubrando en la cantidad. Si tú vas a diseñar tu política agrícola, tú dices, el pueblo dominicano necesita arroz para 20 millones de personas. 10 dominicanos y 10 millones de turistas que vienen, que quizás van a comer arroz el 90%, ejemplo. Pero tú no puedes decir que son 22. Con ese diseño que tú dices, yo voy a dar permiso para que me traigan 1 millón más de toneladas métricas de arroz. Si tú no tienes bien cuadrado lo que tú tienes, lo que tú necesitas, dónde lo vas a tener, entonces tú no sabes. Pero también la informalidad que se tiene con esa gente no permite que esa gente aporte a la economía nacional, aporta de manera muy limitada. Porque se le paga informal, no aportan a la seguridad social. Para sacar un servicio tienen que pagarle a otra gente para que se lo saque. Y por lo tanto ese dinero se pierde y se queda en manos. Y lo otro es que si tú no tienes el conocimiento y la regularización de eso, el dinero que debería entrar por el tema de migración, ¿verdad? De una migración organizada y que tú digas cuánto necesita al Estado Dominicano, que ese dinero que entraría al Estado se podría usar hasta para las mismas deportaciones, se está quedando en los bolsillos de algunas personas. Hace unos días, dice el periódico, que 6 personas fueron retenidas por el tema de apoyar migración ilegal, 6 dominicanos, sobre todo vinculados a los organismos de inteligencia y demás. Y te voy a poner un ejemplo. Dicen que hay uno de migración. Los equipos de migración andan en grupos de 6 y de 7. Si tú no puedes apresar uno, pues supone que si no, todos son cómplices. Pero lo que en general es que ese dinero se está quedando ahí. Y lo que hemos hecho con esto hasta ahora es que lo que se cobraba 5 y 6 mil pesos, en la frontera se está cobrando 25. Entonces nosotros tenemos que hacer cosas agresivas y reales, que no solo van a ser el tema de las deportaciones, porque si tú tienes 2 millones de ilegales haitianos y tú estás sacando 4 mil, 5 mil por semana, tú vas a durar 25 o 30 años para sacarlo a todo. Entonces tú tienes que tener el control del que está y saber también cómo lo vas a ir haciendo, teniendo en cuenta lo principal que te decía, que la frontera es una puerta giratoria. Sí. Elías, muchas gracias. Gracias a ti, Ariel. Gracias. Mi respeto siempre, un comunicador brillante y apuesto a tu comunicación, que está demasiado bien. Gracias, agradecer a Visión RDN y seguir deseándole éxitos a ustedes en estos proyectos. Sí, señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificación y como siempre les digo, hasta la próxima.